Hola a todos y todos, bienvenidos a este podcast donde exploraremos un tema sumamente importante para nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Paloma Villarreal Fuentes. Este podcast está dirigido para la materia igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. La violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión. Mi nombre, como se los dije, Paloma. Y hoy hablaremos de cómo estos problemas afectan a miles de personas en México y el mundo. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlos? Bueno, yo me presento, ya les dije mi nombre. Este, yo estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, la evidencia es una actividad 2.3, evidencia 2, podcast sobre la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Comenzaremos definiendo qué entendemos por violencia de género y por qué es importante hablar de esto. Claro que es muy importante hablar de esto porque la violencia de género se vive todos los días, lamentablemente, de diferentes cuestiones. Comenzaremos definiendo qué entendemos por la violencia. La violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia basado en el género de una persona que daña el físico, sexual o psicológico. A menudo afecta desproporcionadamente a las mujeres, pero también involucra a las personas de la comunidad LGBTQ+. Lamentablemente así es y pues hoy quiero hablar de este tema porque siento que es muy importante hablarlo eh, y concientizar a las personas. Hoy no solo hablaremos de la violencia, sino también de los desafíos para lograr una verdadera igualdad y la inclusión de todas las personas, sin importar su género, su orientación sexual. Entonces, ¿qué es la igualdad? ¿Qué significa ser realmente inclusivos? Vamos a profundizar en esto en este podcast. Pues mi objetivo es establecer un contexto sobre la magnitud del problema en México. Primero pongamos en perspectiva algunos números. Según datos recientes en México, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Las cifras de feminicidios han aumentado en los últimos años y es muy lamentable. Y cada día denunciamos miles de casos de abuso sexual, físico y emocional. ¿Pero por qué es tan grave? Bueno, lógicamente es muy grave, pero la violencia de género no es solo un ataque físico, sino que también incluye formas sutiles como la discriminación en el trabajo, el acoso callejero, la violencia económica donde se restringe el acceso de las mujeres a los recursos y la violencia psicológica que daña la autoestima y los bienestares emocionales. A una mujer eso le lastima bastante, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico.
daña la autoestima, el bienestar emocional. En este contexto es crucial que entendamos cómo operan las leyes mexicanas. El país ha hecho avances en términos de protección legal, con leyes como la Ley General del Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, pero queda mucho más para hacer su implementación efectiva. Nosotros también tenemos que concientizar y perdón, tenemos que ver más ya lamentablemente nosotros ¿cómo se dice? Lo vemos muy común porque lamentablemente pasa mucho y pues a continuación también les voy a decir que los tipos, hay muchos tipos, pero yo les voy a decir algunos. Existen muchos tipos de violencia y es fundamental reconocerlas para combatirlos. Algunos de los más comunes que incluyen son la violencia física. Esa es la más común que se podría decir, que son los golpes, los empujones, agresiones que causan daño corporal. Muchas madres, muchas personas que laboran en la casa, amas de casa, bien dicho, sufren de esto y lamentablemente no lo denuncian. Es lo mínimo, o sea, la, un mínimo porcentaje son los que denuncian y tenemos que concientizar que esto está mal, todos tenemos que denunciar y sé que no es fácil, pero hay que apoyarnos para que tengamos y tengan la valentía de denunciarlo porque es muy lamentable. A veces llegan hasta la muerte, pero bueno, tenemos que ser conscientes. La segunda es la violencia psicológica. Esta también es tan grave como la física porque incluye la mente. La manipulación emocional, los insultos, aislamiento social, es algo que lamentablemente sufren muchas personas, sus maridos, sus etc., los manipulan y hasta ellas piensan que están mal, o sea, que dicen, no, él tiene razón, o no, ella tiene razón, pero no, o sea, los manipulan de una forma emocional que hacen creer lo que quieren ellos que piensen. Los insultos son demasiado comunes, lamentablemente siempre se gritonean o les gritonean y pues el lamento social, no quieren salir de casa, se sienten amenazadas, se sienten, pero es que si hago esto, pero es que si hago el otro. La tercera es la violencia económica. Esto influye en bueno, en muchas ocasiones. Impedir el acceso a recursos financieros privados de bienes o salarios. Hay muchas amas de casa, por lo que se llaman así, que solo trabajan y es un trabajo enorme trabajar en casa porque tienes que cuidar a los niños, limpiar, barrer, etc. Es muy cansado, muy cansado. Y pues no trabajan, por obvias razones. Y sus maridos, sus esposos, sus novios, etc., pues las limitan y les dicen, pues tú no trabajas, si tú me dejas, ¿qué vas a hacer? Y pues eso es una violencia económica que es muy lamentable como las demás. La cuarta, la violencia sexual. El abuso, la violación, el acoso, son cosas que
son muy lamentables. La violencia digital. En esta época es más común bueno, es común, con amenazas, difamaciones, acoso a través de redes, también extorsiones, tengo fotos tuyas o cualquier cosa, dame dinero, porque si no las publico. En esta época ha incrementado bastante la violencia digital porque las redes sociales han incrementado bastante y pues es triste, pero si tú sufres de esto, tenemos que denunciarlo, porque si no lo denunciamos va a seguir afectando a las demás y pues eso no. Un ejemplo, un ejemplo trágico de violencia de género es el feminicidio. El asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. México ha sido un testigo de numerosos casos que nos obligan a reflexionar sobre la urgencia de actuar y cambiar. Hay un caso muy sonado aquí, no voy a decir nombre, no voy a decir, pero es muy lamentable. Es muy lamentable que entre mujeres no nos apoyemos porque no puedes dejar, si tú vas a una fiesta con tus amigas, no las dejes ir solas, por favor. Necesitamos cambiar esta sociedad, apoyarnos entre nosotras. Los retos de la igualdad e inclusión abordan desafíos sociales, culturales y legales para lograr igualdad e inclusión. Ahora vamos a hablar de la igualdad y la inclusión. Aunque hemos visto bastantes avances en las leyes políticas y públicas, la igualdad de género en México sigue siendo un reto, aunque existen, un gran brecha salarial entre hombres y mujeres. Las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ+ suelen tener menos acceso a puestos de liderazgo y poder, porque la gente piensa que no, por ser mujer o por ser diferente, entre comillas, porque no somos diferentes, todos somos iguales, no vamos a poder. Es absurdo. La inclusión significa no solo permitir que las personas existan en espacios públicos y privados, sino que también tengan voz y participación activa. Uno de los retos más grandes en el cambio cultural, cómo desechamos a las normas de género que perpetúan la desigualdad. Aquí donde entra el papel crucial del lenguaje no sexista. Es crucial que no tengamos una dificultad de que una mujer pueda asumir un cargo público, un, un cargo alto. Ya ven nuestra presidenta, ya tenemos una presidenta y eso la verdad me alegra mucho porque es una señal de que México está cambiando, México está avanzando. El lenguaje no sexista y su importancia. Aquí voy a explicar el papel del lenguaje en la inclusión. El lenguaje que usamos tiene un poder inmenso para crear o destruir realidades. Muchas veces utilizamos expresiones o formas de hablar que invisibilizan a las mujeres y personas no binarias. El lenguaje no sexista busca precisamente eso, evitar formas de expresión que perpetúan el machismo y la inclusión. Por ejemplo, en lugar de decir los trabajadores, podemos decir las personas trabajadoras de manera que todos y todas nos sintamos incluidas. Pequeños cambios que muestran forma de hablar pueden marcar una gran diferencia de manera que recibamos y tratemos a los demás.
Nosotros tenemos que no minimizar el esfuerzo de las demás personas y tenemos que incluirlos porque ellas son unas personas con dignidad. Bueno, pues mis reflexiones finales sobre la igualdad y cómo podemos avanzarla, reflexiona sobre la solución y el papel que todos podemos jugar. Bueno, al hablar de la igualdad, es importante entender que no solo trata solo de las leyes o leyes políticas, sino también de la forma en que relacionan con la sociedad. La verdad, igualdad exige un cambio de nuestras mentes, actitudes y comportamientos. Una de las formas en que podemos avanzar es educándonos y educando a quienes nos rodean, desde el hogar, las escuelas y lugares de trabajo. Todos tenemos la responsabilidad de promover la igualdad y luchar contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Es importante que nos eduquemos y eduquemos a nuestros hijos, hijas, a todos y a nuestros alrededores para que no se siga este patrón. Es muy importante. La conclusión y mi despedida, me despido. Hoy hemos hablado de este tema importante, la violencia de género, los resultados que la igualdad y la importancia del lenguaje no sexista. Aunque los desafíos son enormes, también hay esperanza, hay mucha esperanza y mucha fe de que la lucha por la igualdad e inclusión está en nuestras manos y queremos que las acciones pequeñas y grandes sean enormes y nosotros en esta sociedad podemos cambiar, podemos ser personas educadas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Me alegra haberles compartido un poquito de mis pensamientos o de información y seguiré aprendiendo sobre estos temas. Nos escuchamos, nos escuchamos a la próxima. Los quiero. Y recuerden, mi nombre es Paloma Villarreal Fuentes, de la Facultad de Derecho y Criminología por la UANL. Mi matrícula es 22-22-616. Y pues fue un orgullo darles esta información.